Vamos a comenzar la clase, ¿ok? Vamos a trabajar en lo que es la parte de diseño y la estructura. Ya dice, incluye solo la metodología de diseño curricular y no los productos resultantes. Vamos a ver 4 etapas, dice, la subetapa de cada etapa general y las actividades que hay que desarrollar, que eso nos va a servir para que ustedes lo vayan viendo. Los medios utilizados en cada una de las etapas, ¿ya? Dice en la figura 1, la que vamos a ver a continuación, se podrán observar las 4 etapas generales de la metodología propuesta, cada una con sus subetapas correspondientes. Cuando el arreglo de la subetapa es horizontal, las actividades para cubrir cada una de ellas se podrán llevar a cabo simultáneamente. ¿Ya? Es decir, es como cuando yo tengo un cronograma de actividades, ¿cierto? Utilizo un diagrama de Gantt. Hay actividades que van desde un inicio hasta finalizar nuestro trabajo, y hay otras actividades que tienen que cumplirse primero para que se pueda dar. ¿Ya? Vamos. Esta es la metodología de derivación curricular. ¿Ya? En la etapa 1 vemos lo que es la fundamentación de la carrera, lo que yo le decía. La fundamentación sociológica, psicológica, epistemológica, todo de la materia. Luego la terminación del perfil profesional. Obviamente que eso también ya ustedes pueden trabajarlo con lo que tienen, es decir, qué características debe tener un estudiante para su área. Hemos visto ese punto, ¿se recuerdan, no? Creo que en la primera o en la segunda clase hablamos sobre el tema. La organización y la estructura curricular, que también nosotros hemos mencionado en su momento, ¿ya? Y luego la evolución continua del currículo, es decir, yo diseño mi currículo y lo voy a ir modificando acorde con las nuevas tendencias y los nuevos requisitos que yo vaya a tener. ¿Ya? Vamos a ver. La etapa 1 es la fundamentación de la carrera profesional, que eso es con lo que ustedes van a partir. El diseño de un currículo se inicia tomando decisiones sobre qué enseñar y cómo enseñarlo. Ya lo que decía, ¿cierto? Qué es lo que yo voy a enseñar, de qué manera va a hacerlo, si lo voy a hacer de una manera teórica, práctica, o va a ser mixta la clase. Las decisiones serán arbitrarias en la medida que no se basen en fundamentos sólidos, es decir, yo no puedo decir mi materia lo voy a dar así si no tengo una fundamentación. Por eso habíamos hablado que el primer punto para poder cambiar o poder desarrollar mi diseño curricular, tengo que hacer una fundamentación sobre el tema. Ni en las metas por alcanzar, es decir, hacia dónde apunta esta modificación que yo estoy planteando. ¿Ya? Dice, el diseñador cuenta con bases sólidas que permitan la toma de decisiones. Es necesario, primero, establecer los fundamentos de la carrera que se va a diseñar. La primera etapa de la metodología constituye la fundamentación del proyecto curricular que se va a establecer. Viene a ser repetitivo lo que hemos estado hablando de inicio de la clase. Es necesario realizar la fundamentación a través de la investigación de las necesidades que existen en el campo en el que actuará el profesional a corto y a largo plazo. Por eso es lo que decimos nosotros, que tenemos que hacer una fundamentación local, nacional e internacional. Es decir, cómo está la carrera en sí y qué es lo que necesita el profesional. Ahora y a un futuro. Es como cuando nosotros desarrollamos una tesis, ¿cierto? Agarramos, damos solución a un problema, y al finalizar la tesis tenemos las conclusiones y recomendaciones. Es decir, debe ir modificándose esto que yo estoy enseñando cada qué tiempo, ¿cierto? Solamente las carreras técnicas, digamos, como sistema o informática, eh,
son los que trabajan casi cada 5 años. La detección, dice, de estas necesidades también sitúa la carrera en realidad y en un contexto social. ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos? ¿Cierto? Dice, una vez se detectan las necesidades, se requiere garantizar la disciplina propuesta a fin de decidir si son las más viables para satisfacer dichas necesidades. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué materia es la que yo tengo que dar? Van a satisfacer las necesidades, ¿cierto? Carla, en comunicación, ¿qué deberían dar? A ver. Por ejemplo, en mi carrera, sobre todo, creo que recién lo implementó, bueno, no me acuerdo, diseño gráfico como una materia. Ya que la más utilizada ahorita por el momento. Cómo aprender a diseñar o editar. Pero diseño gráfico como una materia no darían. Yo Eso insisto está. que debería ser como una área de especialización en la parte de producción de medios audiovisuales, que ahí entra todo lo que es diseño, la parte de pauteo de comercialización. Daniel y Carolina, la psicóloga, porque no hay los otros dos, ¿qué le cambiarían a su carrera? Más o menos pensando, a ver, adelantándonos. Le Ya con criterio, aumentaría, obviamente, de personas que han egresado del área. le quitaría materia teórica y aplicaría más práctica. Por ejemplo, como dije la anterior vez, el tema del SPS para nosotros en investigación es muy importante y se maneja o se enseña de manera superficial, muy básico. Es que ahí tendría que ver dos cosas, Carolina, ¿ya? Por ejemplo, tu materia o tu carrera deben llevar estadística, ¿cierto? Y ahí en estadística ves lo que es el SPS, ¿ya? Pero a veces cuando hay a más profundidad, es lo que es el análisis de datos, ¿ya? Es decir, toda la información que yo obtengo de la media, la mediana, la moda, plasmarlo en una, ¿cómo se llama esto? No en una tabla de frecuencia, sino a ver, los ingenieros me ayudan, X y Y, ¿cómo se llama eso? Ya me olvidé. Variable. No, no, Coordenadas. tramarlo en un eje de Coordenadas. coordenadas, diga, en un eje de Un eje de coordenadas, coordenadas. digamos, que ahí hace un análisis uno mediante una campana de Gauss, ¿cierto? Va modificando y todos los dibujos lo va haciendo con un histograma de frecuencia, toda esa. Ya, entonces, no podrían llevarlo ustedes tan así, porque les faltaría un poco de conocimiento básico, ¿entienden? ¿No ven? O sea, para hacer lo que tú quieres. Una cosa es manejar el SPS que te pueda transmitir, por así decir, manejar equipo tecnológico, una nueva, ya, eh, un poquito más funcional, no de una manera operativa, porque seguramente el profesor solamente les hace hacer ejercicios, ¿no? Con, 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 con una base, ¿ya? Pero lo otro, el análisis de lo que es el análisis de datos en sí, necesitarían tener un conocimiento un poquito más fuerte de lo que conocen ahora, ¿ya? Entonces, por eso te digo, tu sugerencia está bien, digamos, ¿no? Pero sería incrementar sobre el manejo de herramientas tecnológicas, porque más allá del SPS, yo estoy haciendo una maestría en proyectos y un profesor no maneja SPS, pero el Excel se lo domina así, ¿entienden? ¿No ve? Entonces, habría que plasmarlo, digamos, estadística mediante herramientas tecnológicas, algo por ahí, donde no solamente maneje datos con el SPS, sino también con tablas en Excel, pero también para manejar
Excel de una manera más, también con una buena base, ¿cierto? Yo más allá de ser una planilla y hacer sumatoria, no domino Excel, ¿ya? Me acuerdo cuando iba a defender mi tesis de maestría, me contraté a una chica para que me haga todo el formato que me pedían en Word. Y yo la vi cuando ella trabajaba y simplemente dije, no sé Word. Sí. Por eso le digo, por eso, cuando yo voy a proponer algo, decía, no, hay que analizar e investigar cómo está. Es decir, ¿qué es lo que yo en realidad quiero? Quiero conocer más la funcionalidad de una herramienta tecnológica o quiero que haya modificaciones en el contenido o por último, que la materia sea más práctica. No puedo decir quitar materias teóricas, ¿cierto? Porque eh, tu carrera está en el área humanista y lamentablemente es teoría. Yo no sé si cuántas investigaciones llevarán, pero debe llevar filosofía bastante, ¿no? O sociología, debe ser. Por ejemplo, ya les comenté, ¿no? En psicología llevan 6 metodologías de investigación de diferentes aspectos, ¿ya? Eh, Más un ratito vamos a volver a lo que le está, a la propuesta que tenía ya. Dice, además debe determinarse si existe un mercado ocupacional inmediato donde se desarrolle el profesional y hacer una investigación profunda sobre dicho mercado. ¿Qué tipo de profesional yo voy a formar? ¿Y cuál es el mercado laboral? Eh, Ahora no sé si lo vieron, Nevenga pasó un archivo de Face, donde en México habían las carreras, digamos, que eran mayor paga, ¿cierto? Habría que ver el país donde uno va. Por ejemplo, esas carreras en Bolivia no sé si serán mejor pagas, ¿ya? Aquí sabemos todos que las ingenierías son una de las mejores pagadas, la parte de auditoría, no así derecho, ¿ya? A menos lo poco que conozco, ¿cierto? En el área de petróleo igual tendrían que tener especialidad. O aparte, por último, lo que el gobierno supuestamente dice, ¿no? Que solamente pueden ganar más que el presidente, que hubo un decreto que puso Evo. Eh, Aquellas empresas estratégicas, es decir, Yacimiento, Entel y la empresa de energía. Pero tampoco había sido yo gano más que Evo y punto. Había sido solamente la plana mayor, ¿no? Es decir, la parte gerencial y operativa de cada una de esas unidades son lo que ganan. Porque los demás siguen con un salario mínimo entre 5.000 y 6.000 bolivianos. Yo tengo un amigo que hablando de petróleo, él trabaja en Petrobras y Petrobras tenía muchas sugerencias en un determinado pozo y fueron cerrando, por eso vieron los costos que tenían y a los tipos le ofrecieron, ellos ganaban 50.000 bolivianos de sueldo y le ofrecieron, te bajamos a 25.000 o te liquidamos con los 50. Habría que ver, ¿no?, qué edad uno está para poder aceptar los 50.000, porque son de 5 años, estamos hablando de 250.000 bolivianos, ¿no? Pero yo un tiempo estuve en una empresa de servicio petrolero y el gerente ahí ganaba $60.000, ya. Y ellos manejaban una caja chica de $1.000.000. Todo le digo, ¿no? Entonces, hay que ver hacia dónde nosotros vamos a trabajar. Es lo mismo que lo que comentaba, no era Roberto, era el otro sociólogo, que decía que en realidad cuando a uno lo contrata una empresa de afuera, gana más, ¿no? Naciones Unidas o una empresa para que haga un tipo de consultoría. Y peor ahora con lo que es el tratado con los, con los campesinos, o cómo es que le llaman ellos, con los originarios, ¿cierto?
Eh, ellos están dedicados a ese aspecto. Con el tema salarial, sí, yo me quedé muy impresionada. He conocido personas extranjeras que traen, ¿no? En mano de obra extranjera pagan más y no debería haber esa diferencia, ¿no? Marcela, que está en el rubro de petróleo o de gas, sabe eso. Yo pensé que ganaba bien, pero a diferencia de los extranjeros que vienen de otro país que hacen la misma función tal vez, o menos, ganan más. Ahí donde yo le digo que estaba, en esa empresa de servicio petrolero, ellos traían gente de Dubái, de allá, para que hagan los containers que van arriba en los pozos, ¿ya? A ellos le pagaban $20,000 el día cuando llegaba la gente de allá, pero lo tenían trabajando como chino, como decimos nosotros, ¿no? Ellos por lo menos tenían que trabajar 16 horas al día, ¿ya? Y de ahí es depende, digamos, por eso le digo del área. Antes los ingenieros petroleros eran a lo mejor pagados. Ha habido mucha modificación, ¿ya? Sinceramente, ahora dentro de la parte del Estado no se puede ganar. A no ser que usted sea médico y, y tenga su propia, o trabaje en una clínica particular, porque por así decir, yo tenía un amigo, pues falleció él trabajaba en Cota y era docente de la universidad. Y la universidad no podía tener sus 240 horas, tenía solo la mitad, porque le sumaban los dos sueldos, por más que la otra empresa no sea del Estado, ¿ya? Siempre había un tope salarial y ahora igual nos mantiene, digamos, ¿no? Primero, yo digo que a ver qué dicen ustedes. La universidad debería ser tomada como una empresa estratégica. Totalmente. El problema es que nosotros, si entramos dentro como empresa estratégica, el gobierno nos controlaría más aún. Perderíamos mucha autonomía, ¿ya? Si así nomás ya el sistema contable que maneja la universidad, y ahí ya entró ya Maribel, si conoce quizás algo, eh, el sistema contable está en línea con, ¿cómo se llama? Con el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los cambios, todas las modificaciones, todos los gastos que hace la universidad en función de lo que el Estado les da, prácticamente se guarda allá en el sistema, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con la prefectura y la gobernación, perdón, la gobernación y la alcaldía. También, digamos, nos controlan, ¿no? No es una manera directa que nosotros lo hacemos. Ya que habló de mi ley, la política que tiene para la universidad o ¿la escuchó? De repartir cupones y el estudiante puede decidir a qué universidad sea pública o privada acceder. Yo creo que ahí habría una igualdad, ¿no? En cuanto a direcciones. El problema, digamos, va más allá, digamos, en la Argentina, como él mismo dice, ¿no? Se regala la plata a los políticos, ¿cierto? Aquí, mire, la anterior gestiones con el IDH entró mucho dinero a la universidad. Puso restricciones el gobierno, obviamente, ¿no? El dinero era para infraestructura, equipamiento y capacitación. No podía pagar usted sueldo, ¿ya? Pero, por ejemplo, mire, ¿qué pasa en Chile, digamos, no? En Chile, por ejemplo, yo estudio en la Universidad de Santiago. Por así decir, el Estado gasta 5.000 bolivianos, perdón, 5.000 pesos chilenos en mi estudio por año. Y yo me cambio y me voy a la Universidad de Valparaíso, digamos. Entonces, ese dinero que el gobierno gastaba, le daba a la universidad para mi formación, ya no va ahí, sino hacen el traspaso hacia la Universidad de Valparaíso. Es decir, pagan acorde a lo que uno tiene. En realidad aquí en la universidad eh, vienen, se van, digamos, no interesa de dónde vienen.
Y ahora, por ejemplo, el problema que tienen los profesores es los famosos cupos mínimos, es decir, un cupo mínimo es de 20 alumnos que deben haber por aula. Hay carreras afuera, carreras nuevas que no llegan a los 20, pero cuando los alumnos sobrepasan los 100, no es problema la universidad. Y es hasta antipedagógico, podríamos decir, ¿cierto? Tener una gran cantidad de estudiantes porque no se puede llegar a lograr a todos. No sé si han tenido alguien la experiencia de, de estar como profesor o como estudiante con una cantidad grande de... Sí, no, a mí me pasó en un verano que di en comunicación, di computación, que era electiva, tenía 127 alumnos y tuve que partirlo en dos grupos para poder pasar clases, ¿cierto? Entonces, la universidad le mete alumnos y ya es el docente que tiene que ver con eso. Es lo mismo que decía, ¿cierto? Si existe demasiado reprobado en una determinada carrera, ya, o una determinada materia, debe ser el problema de la modalidad de enseñanza, cómo el profesor enseña su materia, ¿cierto? Ahora, lamentablemente, la universidad hace una evaluación, tanto el docente se hace una autoevaluación y los alumnos hacen una evaluación del docente. Obviamente que la evaluación del alumno no permite, digamos, que el docente, o sea, hablar mal para el docente todo el tiempo, ¿cierto? Hay preguntas que agarran y hacen contrapeso, podríamos decir. Pero el problema es que si existen demasiados aplazos en algunas materias, es porque el docente no enseña. No siempre le. Ahora yo lo he vivido en este semestre que el día domingo terminé de corregir unos exámenes y varios de mis alumnos se copiaron y fueron tan con la B más grande que existe en la Tierra que la pregunta estaba con una respuesta pésima. ¿Saben por qué? Es una parte de combinaciones, ¿ya? Ahí abajo el tipo le tiró 6 menos 6 1 y la pasó y más de 10 lo mismo. No puede, o sea, lo mismo hice yo, Marcela, no creas. Y ahí le puse una X en todo el examen que vaya y aprenda, ¿no? O sea, si yo voy a copiar, por lo menos tengo que copiar, digamos, con algunos conocimientos. Yo se lo hacía a mis alumnos, cuando tenía estos alumnos en comunicación, yo sabía que ellos no estudiaban y les ponía preguntas difíciles cuando daba teoría, ahora doy práctica. Y le digo, tienen 5 minutos para copiar. Así 5 minutos le daba para copiar. ¿Y saben cuántas respuestas hacían? Una. Porque hasta cuando vos vas a copiar, tenés que estudiar. Si no, no sabés dónde vas a pillar. Una pregunta máximo hacía, máximo. Y después cambia. Por eso le digo, ¿no? Está en conocimiento de la materia, el conocimiento que mi alumno debe tener. Por eso la propuesta que ustedes van a realizar, ¿qué conocimientos previos tiene que tener el estudiante para la materia que ustedes quieren? ¿Ya? Sería interesante, digamos, que hagamos una evaluación y veamos también la parte tecnológica. Eh, no solamente, como decía Carolina, del SPS, sino alguna herramienta más allá de, del SPS, ¿ya? O cómo cambiar, es decir, si llegado el momento, no por así decir, viene una pandemia, ¿cómo yo voy a enseñarle a la materia? Más allá de utilizar la pizarra y el borrador, digamos, perdón, la pizarra y el marcador o una tiza de la antigua, ¿qué herramientas puedo yo ocupar para desarrollar? ¿Por qué? Porque más adelante, cuando veamos por competencia, ahí vamos a ver si el alumno sabe, por así decir, sabe manejar un equipo, ¿ya? Entonces, vayamos viendo, vayámonos adelantando un poco sobre ese aspecto. Dice, al fin de no duplicar esfuerzos en la solución de los problemas, es importante investigar
¿Qué instituciones ofrecen la preparación a la misma disciplina? Asimismo, deben considerarse las características de la población estudiantil que ingresará a la carrera mediante un análisis de investigación de la. ¿Ok? Entonces, ¿qué universidades dan a ver, Marcela, aparte de la René Moreno, da la Udabol, petrolera, La EMI, la EMI, Administración Petrolera, creo que es en la, ¿cómo se llama? La Universidad de Aquino. Udabol es esa, ¿no? Udabol sí, es esa. La Sí. UPDS también. No tengo más conocimiento sí, de sí, universidades no que son den muchas. esa disciplina. Yo lo que sé es que eh, Yacimiento tiene el orden de no contratar estudiantes que no sean de universidad del Estado, a menos en el área de petróleo. Y creo que lo consideran, ¿no? Porque por eso es que no aperturan esas carreras. Sí, es interesante eso. O sea, es interesante en el sentido de que, como dice ahorita lo que estamos viendo, ¿cierto? Ver qué otras instituciones dan nuestra carrera. Recuerden que para poder contextualizar cuando hablamos del contexto local nacional, también debemos ver quiénes ofrecen. Ahorita con Carla vamos a hablar nosotros. Mira. Comunicación, da la UTSA, da la NUR, eh, creo que da UTETSA, Udabola, Domingo Sabio. La única que no da es la Diaconía, Católica, pero Diaconía da producción de medios audiovisuales. Está más dirigido, está más enfocado a esa parte, ¿cierto? Bueno, creo que el tema de comunicación también, pero más enfocado a la parte de producción. Es interesante, ¿por qué? Porque, a ver, si yo voy a ver qué nuevo carrera, qué nuevo programa voy a darlo, debo conocer qué dan las otras universidades, ¿cierto? Entonces, si las otras universidades dan teoría, yo puedo dar práctica y voy a tener mayor cantidad de estudiantes. Sí, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven o han escuchado, no lo he escuchado, pero no se ven en la radio. Si ustedes han escuchado en la radio, hay lugares que te ofrecen en el área de comunicación estudiar para radio, ¿cierto? Y lo mismo que conducen los programas de radio, son personas empíricas, personas mayores, o a veces hay algunos jóvenes que yo no les veo mucho en radio porque más allá de leer noticias y poner música, termina, ¿no? Yo lo veo así. No sé hasta dónde, es decir, tienen un formato, por ejemplo, de Radio Disney tiene un formato que en las mañanas habla de cumpleaños y de ahí agarra y te da 5 canciones juntas. Hay otras emisoras que dedican un día exclusivamente para música retro, por así decirlo, ¿ya? Otro día es folclórica, por eso no tienen ellos su formato de programación, ¿ya? Pero ese formato maneja la parte gerencial, es decir, yo como dueño de la empresa me contrato a un profesional en el área y hago que él me diseñe un formato de los diversos programas que voy a tener. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado Radio Caliente, ¿cierto? Radio Caliente es una radio exclusiva de los taxistas, micreros y todas las ramas afines, porque lo único que hablan, lo que llaman a él, llama para molestar. Bueno, yo escucho esa radio porque no estoy buscando mucho en el día. Llaman para molestar a la que conduce, llaman para comentar accidentes y ese tipo de comentarios que hace, ¿cierto? Entonces, por eso le digo, ¿no? Lo que decía Carla sobre diaconía, digamos, diaconía eh, da video, da producción de medios, y entonces, ¿qué dan las otras universidades que yo puedo dar? Por así decir, en su momento, cuando creó la UTSA, nos molestaba mucho a la René Moreno porque pasábamos en el campo y decían, ustedes pasan en su gallinero. Eran galpones prácticamente, ¿ya? Pero ahora la manera que nosotros pasamos y los laboratorios que tiene la universidad
No la tiene ninguna universidad. ¿Ya? La universidad se ha dado el lujo de tener laboratorio de química y de física ahora. ¿Ya? Tiene su laboratorio hidráulico. Las empresas que van a construir van y hacen la prueba del concreto que para la construcción, ¿cierto? Entonces, es complicado Rotura de decir, probetas, no sé, son así unos moldes redondos, no sé si ha visto. unas probetas. Sí, Probetas se llaman, que prueban su resistencia con una prensa hidráulica. así es. Ya, entonces, digamos, cuando ustedes vayan haciendo el contexto, tienen que ver eso. Es decir, en la parte local, digamos, lo que estamos hablando, cuántas universidades dan esa materia, perdón, dan esa carrera y cómo es la modalidad. También podrían fijarse en la modalidad. Si es semestral, anual, cuántas veces a la semana se pasa clase, ¿cierto? Es que hay diferencia, ¿no? Comparada con la René Moreno, en realidad, con la empresa, los institutos que yo le digo, los institutos privados, por el tiempo, ¿no? Generalmente las materias que se pasan a la semana son de 32 horas. ¿Usted da en una universidad privada, no, la beca? Sí, sí. La Nosotros mayoría de las sí, materias son de 32, 48 o 64 horas. 48. No llegan a 64. Sí, ya. Aquí le tiran a 64. Entonces, ese aspecto también de lo que estamos hablando ahorita sería interesante que lo vayan teniendo en cuenta al momento de plantear la nueva carrera. Dice, por último, dado que la carrera en proyectos se insertará en una institución educativa, se debe analizar los principios que rigen a esta. Esto se hace con el fin de adaptar la carrera sin que por ello se altere el conjunto de habilidades que debe tener el egresado para dar solución a las necesidades sociales que constituye. Yo creo que cuando esto habla de la carrera, pero esto de la universidad, debe ser, por ejemplo, la evangélica, que tiene su normativa, digamos, eh, en la UDABOL creo que te hacen, yo participé una vez y me cansé, me quedé en la pregunta número 500, porque te hacen un cuestionario inmenso y por último es como si fuera un pastor de una iglesia que tiene que recomendar, ¿ya? Eh, la NUR que tiene su feriado Bahá'í, no necesariamente tenés que ser un árabe, un judío, sino digamos, es la manera que ellos tienen, ¿cierto? Quizás a algunos les molesta a algunos y a otros no la suspensión de las actividades. Generalmente los estudiantes prefieren la suspensión que la pasada de clase. ¿Ya? A ver, vamos a ir por la primera de la subetapa, dice. La subetapa 1 de lo que habíamos hablado de la primera gráfica. Investigación de las necesidades que pueden ser abordadas por el profesionalista. Dice. La actividad 1, análisis de información directa e indirecta referente a las necesidades y problemáticas de la carrera en cuestión. Ya, justamente lo que hemos venido hablando nosotros, ¿cierto? Por así decir, todas las carreras son dadas por, por los docentes, digamos, idóneos, es decir, que son profesionales del área. Por ejemplo, en humanidades los ingenieros no nos quieren mucho, porque nosotros podemos dar en educación, pero ellos no pueden dar en ingeniería. Pequeño ego de los ingenieros, ¿no? Este, entonces, se necesita profesionales del área. ¿Sí, no es? Cuando uno hace la parte de acreditación,
pide el 60% profesionales del área, 30% son con ramas afines y el 10% transversales. Entonces, hay que cumplir esos requisitos, ¿ya? Y ahí decía, digamos, investigar lo que estamos viendo nosotros ahorita. Investigar, dice, las necesidades que pueden ser abordadas por el profesionalista. Análisis de la información directa e indirecta referente a las necesidades y problemáticas de la carrera. En realidad, le pregunto a Daniel, a Isabel, a Carolina, a Carla. Jennifer, ¿de qué carrera saliste? De la Gabriel salí de educación y de la Evangélica de psicología. Vos sabés que la es un artículo femenino y Gabriel es masculino. Soy, Ah, bueno, sí. soy enemigo que digan la Gabriel. ¿Ya? Ok. Generalmente lo que estudian en las universidades públicas, vos sos de la Gabriel, o sea, de una manera despectiva, ¿cierto? Pero la universidad es tan universidad que tiene un programa, o sea, un programa no en la tele, sino un programa de desarrollo que se llama La Gabriel en los barrios. ¿Qué tal esa? Es un programa de ayuda social que ellos hacen. ¿Ya? Entonces, digamos, le preguntaba porque, digamos, hay carreras, ¿cierto? Que cuando van a hacer justamente la parte de desarrollo, de diseño curricular, tienen contacto, deberían tener contacto con su alumno, ¿cierto? Es decir, para ver el nivel a ver, más que todo para ver cómo ellos se encuentran dentro del mercado. ¿Qué es lo que la universidad o qué es lo que la carrera le ha dado? ¿Qué conocimiento han adquirido ellos y están desarrollando dentro de las empresas para lo que están trabajando? ¿Y qué es lo que ellos han tenido que aprender por su cuenta, cierto? Entonces, por eso dice investigar, digamos, la universidad no debería dejar de tener nexo con su alumno, porque al fin y al cabo ellos son los mejores, primero, son los mejores referentes sobre la carrera afuera y son fuentes de información sobre las necesidades que se tienen en el mercado de estos alumnos. Si no, ¿quién más le va a decir a la universidad, digamos, cómo están en el mercado? La segunda actividad dice análisis de la perspectiva del área de interés a mediano y a largo plazo. Algo así lo discutimos hace rato, ¿cierto? ¿Cuáles son las áreas de interés? Isabel, para que no te durmas, Isabel, ¿cuáles No, son no, ¿cuáles son las nuevas áreas de interés que pueden? No, 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 a ver, acuérdate que hablaste, no eh, no hablemos, como hace rato ocupó Carolina, de lo que es nueva herramienta tecnológica. Habíamos hablado, cuando toca hablar de turismo, del boletaje que ocupaban el SABRE y ahora ocupan otro programa. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué vendría a ser lo nuevo en turismo? Según vos, a ver, o si es que conoces algo nuevo en tu carrera. Especialidades nomás podrían ser. Ahora, por ejemplo, cuando uno ya sale, bueno, ahora hay más institutos así privados donde uno paga para especializarse. Antes no había, por ejemplo, para estudiar tripulantes de cabina, esas las que llamaban antiguamente azafatas. Antes no había, ahora ya hay ese instituto que incluso la aerolínea Amazonas creó, bueno, tiene su propia institución que forma a esos profesionales, ¿no? Y hay otro también centro de entrenamiento que se llama Camas Training, que antes igual no había, y eso se encargan ya de formar agentes de servicio al pasajero, agentes de tráfico, los
se llama encargados de rampa, que dicen, ¿no? Que aquellos que están, ya les enseñan, ya eso, antes no había eso, esos cursos, ¿no? Pero eso es lo que estás hablando, sobre todo la parte de Rampla o algunas cosas son a nivel técnico, ¿cierto? De lo de Eh, azafata había escuchado yo, ya, asistente de vuelo son, pues. sí, tripulantes de cabina, le llaman. Y yo creo que eso, se están especializando más, ¿no? En alguna área. Antes, bueno, yo no veía eso. Era seguidas con turismo y ya lo que te tocaba, ¿no? Porque no había en qué área especializarte. Y hace mucha falta, más que todo en turismo, la parte práctica, porque sí es verdad, lleva mucha teoría, pero veo que en todas las materias es muy, muy necesario hacer alguna práctica de alguna manera, realizar. Jennifer, ¿qué requieren los nuevos educadores de ahora? Bueno, algo que yo he notado, por ejemplo, haciendo relación, bueno, también quería comentar algo, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido muy malas experiencias con otros profesionales que no son del área, que nos han enseñado, porque yo he pasado con un abogado, también con un ingeniero, y la verdad, la calidad de enseñanza que nos dieron no era tan buena. Yo creo que tal vez sí, teniendo la preparación suficiente, podríamos ser, por ejemplo, en este curso hay varios de otras carreras que se están poniendo, se están formando para ser educadores, ¿no? Pero en mi caso fue muy mala. Ahora, creo que algo que se necesita es que, lo mencioné en una de las clases, se requiere la parte práctica y esta parte práctica es sacarnos de la zona de confort a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, una metodología, una estrategia tradicional, que no digo que no sirve, simplemente que no se tendría que basar netamente en ella. Y hay pocos docentes en lo que sería en la carrera actualmente que manejan otro tipo de metodología. Puedo dar el ejemplo, el licenciado Roger Quiroz fue uno de los docentes que a mí me sacó de mi zona de confort, porque su metodología era muy diferente, o sea, sacaba todo lo que tenía que ser, ¿cómo se llama esto? Exposiciones, cosas a las que estábamos acostumbrados y estamos acostumbrados porque así nos enseñan desde el colegio, digamos, ¿no? Y que te preparan, de hecho, para enfrentarte a lo que sería la realidad, porque la educación en realidad es eso, ¿no? Que estés apto para preparar tu clase de acuerdo a la realidad de los estudiantes. Como usted mismo mencionaba y Sí, decía en pero comunicación. por ejemplo, ustedes están mal nombrados como cientistas en la educación, ¿no? Tienen muchas limitaciones. Claro, eso La en carrera realidad, primero fue formada para personas que venían de la normal, justamente, ¿cierto? Creo que salen con mención en administración escolar, algo por ahí, sí, de ya. hecho los de la normal continúan con la carrera de administración educativa. Y justamente sí hay una crítica a eso, ¿no? A llamarse cientistas de la educación como tal, eso es como mal llamado, porque sería licenciado en ciencias de la educación, haciendo énfasis de que hace la unión de varias ciencias. Pero como usted lo mencionaba, está mal llamado el ser cientistas de la educación como tal. Pero, a ver, yo te preguntaba de tu área, ¿cierto? Lo que es la educación parvularia o otra área de formación en la parte de psicopedagogía, ¿cierto? A eso me voy, digamos, ¿no? Es decir, en vez de sacarte con una mención en eso, creo que ahora está en tecnología educativa, ha modificado la malla, ¿ya? Eh, eso. Ahora de los profesores es complicado, ¿cierto? Porque generalmente el alumno habla de un profesor, no te estoy diciendo tu caso, eh, cuando no le entiende, ¿cierto? Yo no entiendo una materia, una determinada materia, y agarro y directamente lo asocio al profesor. Eso pasa desde básico, ¿cierto? Cuando vos, el profesor, no te ha enseñado, o sea, no has aprendido matemáticas, por así decir, cuando entras a la universidad, asocias directamente los números, decir, no, no me gustan los números, no es los números que no te gustan, es la manera de cómo te enseñaron esa materia para poder vos aprender. Entonces, directamente asocia tu mente
con los números y no así con la persona que te enseñó. Dime, Marcela. Y también la metodología del docente, ¿no? Para enseñar o para exponer su contenido, porque como mencionaba usted, en ingeniería tenemos que ser autodidactas, porque el docente no enseña, ¿no? Como, o sea, funciona como una guía. Es una guía y todo el trabajo lo hace el estudiante. Lo que hemos visto en estos módulos, digamos, en la maestría, y cosa que no pasa, por ejemplo, en las carreras de humanidades, es diferente. Creo que el docente expone todo su contenido y lo que tiene que hacer el estudiante es simplemente quizás leer un poquito más, ¿no? Y no sé, también es una guía, pero creo que hay una más dedicación de exposición del contenido. No, que no sucede así en ingeniería porque no se puede, no alcanza el tiempo, entonces el estudiante está obligado a ser autodidacta. Yo lo veo así, ¿no? Sí, yo me refería, por ejemplo, ahora que habla de eso. ¿Han visto currículum ustedes en educación, no es? Jennifer. Y aparte de eso, yo hablaba, por ejemplo, una educación parvularia, un área de especializaciones, digamos, que la carrera debería tener, debería sacar profesionales en psicopedagogía, ¿cierto? Y le quitaría bastante ese alumno a las otras universidades, tomarlo como mención. Yo digo que ni psicología se animó a formar psicopedagogos, ni educación se animó a formar psicopedagogos, ¿ya? Son áreas mixtas prácticamente si vos has estudiado las dos cosas, ¿verdad? Porque el psicopedagogo agarra y ve la manera de cómo enseñarte, ¿cierto? Es como cuando sos profesor integrador, ¿cierto? Un profesor integrador es el que, por así decir, en los colegios ahora, si hay niños con síndrome de Down que tienen algún problema, tiene un profesor integrador que trabaja con ese tipo de niños, ¿ya? Trabaja de manera directa para poder que ellos tengan participación en clase. Todos los colegios particulares tienen la obligación de tener. Obviamente que tampoco es gratis, ¿no? O sea, el papá tiene que pagar, porque es como si pagara un profesor particular para que los niños tengan clase. Entonces, esa área, Generalmente. perdón, Sí, generalmente ese integrador sería el psicopedagogo, ¿no? Porque tiene que ver el tema de los niños especiales, basarse en su grado de aprendizaje, ¿no es cierto? Y cómo desarrollar sus habilidades de aprendizaje. sí, yo De tengo una hecho sobrina. ahí, Dime, doctor, ay, perdón. De dime, te hecho escucho. ahí, por ejemplo, en la carrera, bueno, con esta actualización que se hizo cuando Hugo Cambará estaba de jefe de carrera, ¿qué fue lo que pasó? Con esta nueva malla sí existen 3 menciones, ¿no? Pero sí, en lo personal sí considero que el tiempo es muy poco para poder especializarte en esto. Y justamente porque son solamente 2 semestres. Y justamente creo que es la burocracia de la universidad y la formación que viene desde ahí, porque en el título uno no sale con la mención. O sea, hace un trámite completo con resolución, vicerrectoral, todo lo demás, entonces es mucho trámite. Solamente se sale con el título de licenciado en Ciencias de la Educación, pero la mención es como que vos la sabes, vos la tienes y ya estuvo, digamos. Por eso es que como dirección de carreras estaba trabajando en que tengas un certificado que avale que vos estás formado en la mención social, digamos, sí, sociocultural o la mención de tecnología educativa o psicopedagogía, digamos, ¿no? Y ahora complementando lo que decía Marcela, un licenciado en Ciencias de la Educación que también está en psicopedagogía, tiene la capacidad para también estar dentro de este maestro integrador, porque también lo solicitan, tienen esa preparación, porque esta parte de psicopedagogía está como direccionada a esa área, pero considero que no es lo suficientemente fuerte, potente como para Ujú. poder competir tal vez con un psicopedagogo y de hecho, la única universidad que tiene psicopedagogía es la católica, pues, ¿no? Pero eso yo digo, no es un tema Y por la decir Domingo Sabio. humanidades o algo así. Ah, bueno, no es un tema de decir solo humanidades y demás, porque es todo un tema de la universidad, de que ellos mismos le ponen la traba, digamos, de que En uno pueda realidad salir la con esta universidad mención. agarra y te forma y te pone la traba del estudiante porque cuando uno dice pero, el pero no madura, lo que madura es la pera, ¿cierto? Si nosotros vamos a poner excusa en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer o vamos a necesitar, tenemos que buscar. Mira, yo para dar en educación y para trabajar en educación he estudiado 12 años, más allá de mi carrera.
tengo diplomado de especialidad, maestría y doctorado en educación. ¿Por qué? Porque si yo voy a enseñar, tengo que saber enseñar. Y yo les aseguro a ustedes, si ustedes, yo no les hubiera dicho que soy ingeniero, no me la iban a creer, ¿cierto? Porque tengo más conocimiento, digo yo, de educación. Pero siempre yo lo dirigí a lo que era mi carrera. Mi tema de tesis fue una plataforma de educación a distancia. Lo que ustedes manejan Moodle, yo hice una plataforma de tesis y desde ahí me empezó a gustar la parte educativa. Siempre me direccioné, ¿cierto? Entonces, yo voy a formarme en algo, me voy a especializar. La universidad, ¿qué hace? La universidad me certifica que yo tengo conocimientos en, por así decir, yo salgo de licenciado, vos salís de licenciado en ciencia de comunicación, yo salgo de licenciado en ingeniería. No licencia, es decir, tenemos conocimiento de, es decir, podemos practicar esa carrera, ¿cierto? Ahora, los otros niveles más adelante de qué es lo que yo quiera hacer o cómo, obviamente que me va a costar. Eh, la, la burocracia existe en todos lados, pero también, digamos, el deseo, por así decir, antes salían solamente como licenciados en ciencia de la comunicación. Hace más de 10 años, la universidad diseñó lo que es la educación continua, es decir, terminabas tu carrera y hacías un diplomado, ¿cierto?, en tu área y te daban el título del diplomado más tu título a nivel profesional. Te graduabas, que la mayoría sigue haciéndolo ahora, y más de 10 años que no cambian el, los diplomados. Por ejemplo, yo voy a hablar de comunicación, yo trabajo en comunicación, ¿cierto? No, Carla, ahí está. Es en marketing digital, ¿cierto? No, Carla. ¿Y cuánto hace el mismo programa? Lo mismo debe ser para educación, lo mismo debe ser para, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los directores de las unidades de posgrado, o sea, los cursos, no agarran y ven justamente ese estudio de marketing que hay. Mira, en la U, la carrera, la facultad que genera más recursos en posgrado es la Facultad de Economía. Saca cerca de 11 millones al año en ingresos. ¿Ya? Entonces, ellos ven, ahora aquí la universidad está cambiando, igual cada carrera está viendo lo que el mercado necesita. Aparte de eso, que la escuela de posgrado te pide a vos como unidad, porque ya las que son en cada facultad son unidades de posgrado, te pide que hagas un estudio de mercado si es que vas a proponer una nueva carrera. Es decir, voy a una nueva maestría, una nueva especialidad. ¿Bajo qué has hecho? Lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿cierto? Vamos a estudiar qué puedo modificar en mi carrera. Entonces, también lo voy a ver eso. ¿Ya? No lo tomé tan mal el ejemplo ese que te di de la pera, ¿ya? A mi alumno le digo uno más atrevido todavía. No pasa nada, doctor. Más bien luego le voy a hacer una pregunta aprovechando que mencionó la unidad de posgrado de económicas. No sé mucho allá, más allá de los ingresos que tiene. Ya, a ver, la subetapa 2 dice justificación de la disciplina, perspectiva o materia de estudio elegida como la más viable para satisfacer las necesidades detectadas. ¿Ok? Este punto lo vamos a ver después del break y es la clave para lo que ustedes van a hacer. Sí, ¿no ven? Porque van a seleccionar una nueva carrera, qué actividades, qué conocimiento, qué teoría deben tener. ¿Ok? Voy a pararlo